Reinos olvidados. El legado. R.A. Salvatore. Preludio. El villano Dinin avanzó con gran precaución por las oscuras avenidas de Menzoberranzan, la ciudad de los Draus. El veterano guerrero, un renegado, sin familia desde hacía casi 20 años, conocía muy bien los peligros de la ciudad, y sabía cómo eludirlos. Pasó por delante de un recinto abandonado junto a la pared occidental de la caverna de 3 kilómetros de largo y no pudo evitar detenerse y echar una ojeada. Las bases de 2 estalagmitas soportaban una reja destruida que rodeaba todo el lugar, y 2 portones rotos, uno a nivel del suelo y el otro al fondo de un balcón a 6 metros de altura, colgaban de las bisagras retorcidas y quemadas. ¿Cuántas veces había levitado Dinin hasta aquel balcón para entrar en los aposentos de los nobles de su casa, la casa d'Ourden? La casa d'Ourden. Estaba prohibido incluso pronunciar el nombre en la ciudad Drau. En una época, la familia de Dinin había sido la octava entre las 60 o más familias nobles de Menzoberranzan. Su madre había ocupado un puesto en el consejo regente, y él, Dinin, había sido maestro en Melee Magtere, la escuela de guerreros, en la famosa Academia Drau. Delante del recinto, a Dinin le pareció que 1000 años lo separaban de aquellos tiempos de gloria. La familia ya no existía, la casa no era más que ruinas, y Dinin se había visto forzado a unirse a Bregan de Aerte, una infame banda de mercenarios, solo para sobrevivir. Esto ya es pasado, murmuró el Drau. Sacudió los delgados hombros y ajustó el pibafui, recordando lo vulnerable que era un Drau sin casa. Una rápida mirada hacia el centro de la caverna, hacia el pilar llamado Narbondel, le permitió saber que era tarde. Al comienzo de cada día, el archimago de Menzoberranzan se acercaba a Narbondel y cargaba el pilar con un calor mágico que subía hasta el extremo superior, y entonces comenzaba a bajar. Para los sensibles ojos Draus, dotados de visión infrarroja, el nivel de calor en el pilar actuaba como un gigantesco reloj luminoso. Ahora Narbondel estaba casi frío, llegaba el final del día. Dinin tenía que cruzar más de la mitad de la ciudad, hasta una cueva secreta dentro de la grieta de la Garra, un gran precipicio que comenzaba en la pared noroccidental. Allí lo esperaba Harlasle, el jefe de Bregan de Aerte, en uno de sus muchos escondrijos. El guerrero Drau cruzó por el centro de la ciudad, pasó junto a Narbondel y dejó atrás más de un centenar de estalagmitas huecas, que albergaban las casas de una docena de familias distintas, con fabulosas esculturas y gárgolas resplandecientes por las aureolas multicolores del fuego fatuo. Los soldados Draus, de guardia en los muros de las casas o en los puentes que conectaban una multitud de estalactitas, se detenían y observaban atentos el paso del extraño solitario, aprestando las ballestas y las jabalinas envenenadas hasta que Dinin desaparecía de la vista. Esto era lo habitual en Menzoberranzan, siempre alertas, siempre desconfiados. Dinin echó una mirada a los alrededores cuando llegó al borde de la grieta de la Garra, entonces saltó al vacío y utilizó los poderes de levitación innatos para descender lentamente hasta el fondo. A más de 30 metros de profundidad, una vez más vio las ballestas que le apuntaban, pero dejaron de hacerlo en el momento en que los centinelas mercenarios reconocieron a Dinin como uno de ellos. Harlasle te espera, le señaló uno de los guardias en el complicado código mudo de los elfos oscuros. Dinin no se molestó en responder. No tenía por qué darles explicaciones a los soldados rasos. Avanzó con aire prepotente entre los guardias, y recorrió un túnel corto que casi enseguida se ramificaba en un laberinto de pasillos y habitaciones. Después de dar varias vueltas, el elfo oscuro llegó a una puerta iluminada, delgada y casi translúcida. Apoyó la mano sobre la superficie, el calor del cuerpo dejaba una huella que servía de llamada para quien estaba al otro lado. Por fin, escuchó que decía un momento más tarde la voz de Harlasle. «Pasa, Dinin, Calabville. Me has hecho esperar demasiado». Dinin hizo una brevísima pausa para interpretar el tono y las palabras del imprevisible mercenario. Harlasle lo había llamado Calabville, mi querido amigo, su apodo para Dinin desde el ataque que había destruido la casa d'Ourden, un ataque en el que Harlasle había tenido una participación preponderante, y no había sarcasmo en la voz. No parecía ocurrir nada malo en absoluto. Entonces, ¿por qué Harlasle lo había hecho volver de la importantísima misión de espionaje a la casa Vandree, la 17ª casa de Menzoberranzan? Le había llevado casi un año ganar la confianza de la guardia de la casa amenazada, una posición que ahora peligraba debido al repentino abandono de sus obligaciones. Solo había una manera de averiguarlo. Contuvo el aliento y cruzó la barrera opaca.
Era como pasar por una pared de agua muy densa, aunque no se mojó, y, después de varios pasos a través de la frontera fluida de dos planos de existencia, se abrió paso a través de una puerta mágica de 3 centímetros de espesor y entró en la pequeña habitación de Harlasle. Una tenue luz roja iluminaba la habitación, y Dinin pudo utilizar otra vez el espectro de luz normal. Parpadeó mientras se realizaba el cambio, y después volvió a parpadear, como siempre, cuando miró a Harlasle. El jefe mercenario se encontraba detrás de un escritorio de piedra, sentado en una exótica silla tapizada, de una sola pata con un pivote que le permitía inclinar el respaldo en un ángulo obtuso. En busca de la máxima comodidad, Harlasle estaba casi estirado hacia atrás, con las delgadas manos cruzadas detrás de la cabeza rapada, algo poco frecuente en un drow. Al parecer solo con la intención de divertirse, Harlasle levantó un pie y apoyó la bota de caña alta negra sobre la mesa con gran estrépito. A continuación levantó la otra y, pese a que la apoyó con la misma fuerza, no se escuchó ningún ruido. Dinin observó que hoy el mercenario llevaba el parche rojo sobre el ojo derecho. A un costado de la mesa había un pequeño humanoide tembloroso, que no llegaba al metro de estatura, incluidos los cuernos blancos que salían de la frente inclinada. Uno de los kobolds de la casa Oblodra, explicó Harlasle despreocupado. Por lo que parece esta criatura lamentable encontró el camino de entrada, pero ahora no sabe cómo salir. La explicación le sonó lógica a Dinin. La casa Oblodra, la tercera de Menzoberranzan, ocupaba un sector al final de la grieta de la Garra y se decía que disponía de miles de kobolds para satisfacer sus placeres más perversos, o como reserva de alimentos en el caso de guerra. ¿Quieres marcharte?, le preguntó Harlasle a la criatura en un lenguaje gutural y muy sencillo. El kobold asintió ansioso, como un estúpido. Harlasle señaló la puerta opaca, y la criatura corrió hacia ella. No tenía la fuerza suficiente para penetrar la barrera y rebotó, para ir a caer casi a los pies de Dinin. El ser no pudo cometer una acción más idiota que volverse y dedicar una mueca de desprecio al jefe mercenario. La mano de Harlasle se movió varias veces, demasiado rápido para que Dinin pudiera contarlas. El guerrero drow tensó los músculos, pero no se movió, consciente de que la puntería de Harlasle era infalible. Cuando miró al kobold, vio 5 dagas clavadas en el cadáver, formando una estrella perfecta en el escamoso pecho de la criatura. No podía permitir que la bestia regresara a Oblodra, comentó Harlasle, después de haber descubierto que nuestro cuartel está tan cerca del suyo. Dinin compartió la carcajada del mercenario. Comenzó a recuperar las dagas, pero Harlasle le recordó que no era necesario. Volverán por su propia voluntad, dijo el bandido, que levantó el puño de una de las mangas de la camisa para mostrar la vaina mágica sujeta a la muñeca. Siéntate, invitó a su amigo, señalándole un taburete al costado de la mesa. Tenemos mucho que discutir. ¿Por qué me has llamado?, inquirió Dinin sin rodeos mientras se sentaba. Había conseguido infiltrarme en los Vandree. Ah, Calabville, contestó Harlasle. Siempre al grano. Es una cualidad que siempre te he admirado. Ulnachyrr, afirmó Dinin, la palabra drow para, mentiroso. Una vez más, los compañeros compartieron la carcajada, pero la de Harlasle no duró mucho, apartó los pies de la mesa y, recuperando la vertical, unió las manos, adornadas con joyas dignas de un rey. Dinin se había preguntado infinidad de veces cuántos de estos anillos resplandecientes eran mágicos. En la mesa de piedra, de pronto con el rostro muy serio. El ataque contra Vandree está a punto de comenzar, preguntó Dinin, convencido de que había resuelto el acertijo. Olvídate de Vandree, contestó Harlasle. Sus asuntos ya no son importantes para nosotros. Dinin apoyó la puntiaguda barbilla en la palma de la mano. No es importante, pensó. Tuvo ganas de lanzarse sobre el enigmático líder y estrangularlo. Había dedicado un año entero. Dejó de pensar en Vandree. Miró atentamente el rostro siempre tranquilo de Harlasle, en busca de pistas, y entonces comprendió. Mi hermana, dijo, y Harlasle asintió antes de que las palabras salieran de su boca. ¿Qué ha hecho? Harlasle se irguió en el sillón, miró hacia una de las paredes de la pequeña habitación, y silbó con fuerza. Una lápida de piedra se movió en respuesta al sonido para dejar al descubierto una alcoba, y Biernado Urden, la única hermana superviviente de Dinin, entró en la habitación. Desde la caída de la casa de Urden Dinin no la había visto tan magnífica y hermosa.
Dinin se quedó boquiabierto al ver las prendas de la hermana. Vierna vestía su túnica. La túnica de una gran sacerdotisa de Yot, con el blasón de la araña y el arma de la casa Dourden. Dinin no sabía que Vierna la había conservado, y hacía más de una década que no veía el emblema de su casa. «Te arriesgas», comenzó a decir, pero la expresión frenética de Vierna, los ojos rojos como fuegos gemelos detrás las sombras de los pómulos negros, lo detuvieron antes de que pudiera acabar a advertencia. «He recuperado el favor de Yot», anunció Vierna. Dinin miró a Harlasle, que se limitó a encoger los hombros y a pasar el parche al ojo izquierdo. «La reina araña me ha enseñado el camino», añadió Vierna, la voz siempre melódica quebrada esta vez por el entusiasmo. Dinin pensó que la mujer estaba a punto de volverse loca. Vierna siempre había sido tranquila y tolerante, incluso después de la súbita desaparición de la casa Dourden. Sin embargo, durante los últimos años, su comportamiento había sido cada vez más inestable, y había pasado muchas horas dedicadas a rezar con desesperación a su implacable diosa. «¿Vas a decirnos cuál es el camino que te ha enseñado Yot?», preguntó Harlasle, que no parecía impresionado, después de un largo silencio. «Drist». Vierna escupió la palabra, el nombre del hermano sacrílego, con tono maligno. Dinin apartó prudentemente la mano de la barbilla y se cubrió la boca, para acallar una respuesta sarcástica. A pesar de sus evidentes rarezas, Vierna era, después de todo, una gran sacerdotisa, y no convenía provocar su furia. «Drist», repitió Harlasle con calma. «Tu hermano». «No es mi hermano», gritó Vierna, corriendo hacia la mesa como si tuviese la intención de golpear a Harlasle. Dinin no pasó por alto el movimiento sutil del mercenario para poner en posición de disparo las dagas sujetas a la muñeca. «Traidor a la casa Dourden. Traidor a todos los Draus». De pronto una sonrisa malvada y conspiradora reemplazó la expresión airada. «Con el sacrificio de Drist, recuperaré el favor de Yot, volveré a...». Vierna se interrumpió bruscamente, en un deseo obvio de mantener el resto de sus planes en secreto. «Hablas como la matrona Malicia», se atrevió a decir Dinin. «Ella, también, intentó acazar a nuestro Ger, al traidor». «¿Recuerdas a la matrona Malicia?», dijo Harlasle, utilizando las implicaciones del nombre para tranquilizar a la sobreexcitada Vierna. Malicia, madre de Vierna y matrona de la casa Dourden, había muerto en castigo por su fracaso en la captura y muerte del traidor. Vierna se calmó, pero enseguida comenzó a reír de una forma espasmódica y continuó durante un buen rato. «¿Entiendes ahora por qué te he llamado?», le preguntó Harlasle a Dinin, sin hacer caso de la sacerdotisa. «¿Quieres que la mate antes de que se convierta en un problema?», replicó Dinin con la misma despreocupación. La risa de Vierna cesó en el acto, la mirada de los ojos enloquecidos se centró en el hermano impertinente. «Visya», gritó, y una descarga de energía mágica arrancó a Dinin del taburete y lo lanzó contra la pared de piedra. «De rodillas», ordenó Vierna, y Dinin, en cuanto se recuperó del golpe, cayó de rodillas, mientras contemplaba indefenso a Harlasle. Tampoco el mercenario consiguió ocultar la sorpresa. La última orden era un hechizo tan sencillo que no debería haber dado resultado en un guerrero experto de la categoría de Dinin. «Tengo el favor de Yot», les explicó Vierna, muy erguida y orgullosa. «Si estáis en mi contra, entonces vosotros no lo tenéis, y por lo tanto os encontraréis indefensos ante mis hechizos y maldiciones bendecidos con el poder de Yot. Las últimas noticias que tuvimos de Drist decían que estaba en la superficie», le informó Harlasle a Vierna como una manera de aplacar su furia. «Por lo que sabemos, continúa allí». Vierna asintió, sin dejar de sonreír en ningún momento, los dientes nacarados resplandecientes en contraste con la piel negra. «Así es», dijo la sacerdotisa, «pero Yot me ha enseñado la manera de llegar hasta él, el camino hacia la gloria». Una vez más, Harlasle y Dinin se miraron desconcertados. A su juicio, las afirmaciones de Vierna confirmaban la locura. Pero Dinin seguía de rodillas, pese a su sensatez y su fuerza de voluntad. Primera parte. Un miedo alentador. Han pasado casi 3 décadas desde que dejé mi ciudad natal, un periodo muy corto comparado con la longevidad de los elfos oscuros, pero que para mí fue como toda una vida. Todo lo que deseaba, o creía que deseaba, cuando abandoné la caverna oscura de Menzoberranzan, era un hogar verdadero,
un lugar de amistad y paz donde pudiese colgar mis cimitarras encima de la repisa de la chimenea encendida y compartir historias con mis queridos compañeros. Ahora tengo todo esto junto a Bruane, en los salones sagrados de su juventud. Prosperamos. Tenemos paz. Solo llevo mis armas en los viajes de 5 días entre Mithril Hall y Luna Plateada. Me equivoqué. No lamento mi decisión de abandonar la vil ciudad de Menzoberranzan, pero ahora, en la interminable paz y tranquilidad, comienzo a creer que mis deseos en aquel momento crítico se fundaban en el inevitable anhelo de la inexperiencia. No había conocido nunca la existencia plácida que tanto ansiaba. No puedo negar que mi vida es mucho mejor, 1000 veces mejor, que cualquier cosa que llegué a conocer en la antípoda oscura. Y, sin embargo, no puedo recordar la última vez que sentí la ansiedad, el miedo inspirador de la batalla inminente, el cosquilleo que solo se produce cuando un enemigo está cerca o se debe responder a un desafío. Oh, recuerdo el momento específico, solo un año atrás, cuando Wulfgar, Genguibar y yo recorrimos los túneles inferiores de Mithril Hall, pero aquella sensación, aquel cosquilleo de temor, ha desaparecido hace tiempo de mi memoria. Somos entonces criaturas de acción. Decimos que deseamos vivir tranquilamente cuando, de hecho, es el desafío y la aventura lo que de verdad nos da vida. Debo admitir, al menos en mi caso, que no lo sé. Hay un punto que no puedo discutir, una verdad que inevitablemente me ayuda a contestar estas preguntas, y que me coloca en una posición afortunada. Porque ahora, junto a Bruane y su gente, junto a Wulfgar, Catibrie y Genguibar, mi querida Genguibar, soy dueño de mi propio destino. Estoy más seguro de lo que lo estuve nunca en mis 60 años de vida. Las perspectivas de futuro no pueden ser mejores, para una paz y seguridad duraderas. Y, no obstante, me siento mortal. Por primera vez, miro lo que ha pasado en lugar de mirar a lo que vendrá. No hay otra manera de explicarlo. Siento que me muero, que las historias que tanto deseaba compartir con los amigos no tardarán en ser rancias, sin nada con que reemplazarlas. Pero, debo recordármelo otra vez, la elección es solo mía. Drizzt Do'Urden. 1. Comienza la primavera. Drizzt Do'Urden caminó lentamente por el sendero en la estribación sureña de las montañas de Columna del Mundo, bajo un cielo cada vez más claro. Muy lejos, hacia el sur, a través de la llanura hasta los páramos eternos, observó el resplandor de las últimas luces de una ciudad lejana, probablemente Nesme, que se apagaban con la llegada de la aurora. Cuando Drizzt pasó por otro recodo del sendero, vio más abajo el pequeño pueblo de Setolestone. Los bárbaros, la gente de Wulfgar llegados del lejano Valle del Viento Helado, comenzaban con la rutina diaria de intentar reconstruir las ruinas. El elfo contempló el ir y venir de las figuras, diminutas desde esta distancia, y recordó los tiempos no tan lejanos cuando Wulfgar y su orgulloso pueblo recorrían la tundra helada de una tierra muy al norte y al oeste, al otro lado de la gran cordillera, a 1600 kilómetros de distancia. La primavera, la estación del comercio, se acercaba deprisa, y los rudos pobladores de Setolestone, que trabajaban ahora como agentes para los enanos de Mithril Hall, no tardarían en disfrutar de más riquezas y comodidades de las que hubiesen imaginado posible en su anterior existencia día a día. Habían acudido en respuesta a la llamada de Wulfgar, para luchar valientemente codo a codo con los enanos en defensa de los antiguos recintos, y ahora recibirían los frutos de sus esfuerzos, dejando atrás la angustia de la desesperada vida nómada de la misma manera que habían dejado atrás el viento permanente del Valle del Viento Helado. «Qué lejos hemos llegado todos», comenzó Drizzt al vacío helado del aire matinal, y rió ante el doble significado de las palabras, al considerar que acababa de regresar de Luna Plateada, una magnífica ciudad muy al este, un lugar donde el acosado vigilante Drow nunca se hubiera atrevido a creer que lo aceptarían. Efectivamente, cuando había acompañado a Bruane y a los demás en la búsqueda de Mithril Hall, de esto hacía solo 2 años, Drizzt había sido rechazado ante los decorados portones de Luna Plateada. «Has recorrido 160 kilómetros en una semana», dijo una voz en respuesta al comentario. En un gesto instintivo, Drizzt puso las delgadas manos negras sobre las empuñaduras de las cimitarras, pero la mente controló los reflejos y se relajó en el acto, al reconocer la voz melódica con un acento enano bastante fuerte. Un momento más tarde, Catibrie, la hija humana adoptiva de Bruane Batleammer, apareció de detrás de un saliente rocoso, la gran melena castaño rojiza alborotada por el viento de la montaña y los ojos azul oscuro brillantes como gemas cubiertas de rocío con la luz de la mañana.
Drist no pudo ocultar la sonrisa ante la alegría vital de los pasos de la muchacha, una vitalidad que las muchas y duras batallas en las que había participado durante los últimos años no habían conseguido disminuir. Tampoco podía negar el placer que lo embargaba cada vez que veía a Catibrie, la joven que lo conocía mejor que nadie. Catibrie lo había comprendido y lo había aceptado por su corazón, y no por el color de la piel, desde el primer encuentro en un valle pedregoso y azotado por el viento más de una década atrás, cuando ella solo tenía la mitad de la edad actual. El elfo oscuro aguardó un momento, atento a la aparición de Wulfgar, el futuro marido de Catibrie. «Has recorrido mucho camino sin escolta», señaló Drist al ver que el bárbaro no aparecía. Catibrie cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó sobre un pie mientras golpeaba el suelo con la punta del otro en un gesto de impaciencia. «Y tú comienzas a hablar más como mi padre que como un amigo», replicó. «No veo ninguna escolta recorriendo los senderos junto a Drist Do'Urden». «Bien dicho», admitió el vigilante Drow, con un tono respetuoso y desprovisto de sarcasmo. El reproche de la joven le había recordado claramente que Catibrie podía cuidar de sí misma. Llevaba una espada corta fabricada por los enanos y una armadura ligera debajo de la pelliza, tan fina como el traje de cota de malla que Bruane le había regalado a Drist. Taulmaril, el arco mágico de Anariel, colgaba del hombro de Catibrie. Drist no había visto nunca un arma tan potente. Y, además de estas armas poderosas, Catibrie había sido criada por los aguerridos enanos, por el propio Bruane, tan dura como el granito. «¿Es habitual que observes la salida del sol?», preguntó la muchacha, al ver la postura del elfo de cara al este. Drist buscó una piedra plana en la cual sentarse e invitó con un gesto a la joven a que le hiciera compañía. «He contemplado el amanecer desde mis primeros días en la superficie», respondió, apartando de los hombros la gruesa capa de color verde hoja. «Aunque en aquel entonces me hacía daño en los ojos, supongo que como un recordatorio del lugar de donde procedía. Ahora, en cambio, para mi gran alivio, he descubierto que puedo tolerar el resplandor». «Me alegra que sea así», manifestó Catibrie. Fijó la intensidad de su mirada en los hermosos ojos del Drow y lo forzó a que la mirara, que mirara la misma sonrisa de inocencia que él había visto hacía tantos años en la ventosa ladera del Valle del Viento Helado. La sonrisa de su primera amiga. «Creo que tu lugar está aquí a la luz del sol», continuó la joven, «como cualquier otra persona perteneciente a las demás razas». Drist volvió a mirar el amanecer y no respondió. Catibrie guardó silencio, y permanecieron sentados sin decir palabra durante un rato, absortos en la contemplación de la salida del sol. «He venido a buscarte», dijo de pronto la muchacha. Drist la miró curioso, sin comprender. «Me refiero ahora», explicó Catibrie. «Nos avisaron que habías regresado a Setolestone, y que vendrías a Mithril Hall al cabo de unos pocos días. Desde entonces he venido aquí a diario». «¿Querías hablar conmigo en privado?», preguntó Drist, para animarla a continuar. El pausado gesto de asentimiento de la muchacha mientras se volvía hacia el horizonte reveló al Drow que algo no iba bien. «No te hubiese perdonado jamás si no venías a mi boda», dijo Catibrie, en voz baja. Drist la vio morderse el labio inferior y resollar en cuanto respondió, como si quisiera hacer ver que estaba a punto de pillar un resfriado. «¿Has sido capaz de creer por un segundo que no asistiría a la boda? Ni todos los trolls de los páramos eternos habrían podido impedírmelo», afirmó Drist pasando un brazo sobre los hombros de la hermosa joven. Catibrie se volvió hacia él, se rindió a su mirada, y sonrió contenta, conocedora de la respuesta. Abrazó con fuerza al Drow para después levantarse de un salto y obligarlo a hacer lo mismo. Drist trató de igualar su alivio, o al menos simularlo. Catibrie sabía muy bien que él no faltaría a su boda con Wulfgar, dos de sus mejores amigos. Entonces, ¿por qué las lágrimas y el resuello que nada tenían que ver con un resfriado?, se preguntó el vigilante. ¿Por qué Catibrie había tenido la necesidad de salir a su encuentro cuando solo faltaban unas pocas horas para su llegada a Mithril Hall? No se lo preguntó, pero lo preocupaba profundamente. Cada vez que aparecían lágrimas en los ojos de Catibrie, Drist Do'Urden se preocupaba sobremanera. Las botas negras de Jarlas le taconeaban con fuerza en la piedra mientras él caminaba solitario por un túnel sinuoso fuera de Menzoberranzan. La mayoría de los Drows, de haber tenido que salir solos de la gran ciudad y aventurarse en las profundidades de la Antípoda Oscura, habrían tomado muchas precauciones, pero el mercenario sabía qué esperar en los túneles, conocía a todas las criaturas en este sector. La información era el fuerte de Jarlasle.
La red de espías de Bregan de ART, la banda que Harlasley había fundado y convertido en una organización muy poderosa, era más grande que cualquiera de las poseídas por las casas Draus. El mercenario sabía todo lo que pasaba, o estaba a punto de ocurrir, en la ciudad y sus alrededores y, armado con esta información, había sobrevivido durante siglos como un rufián sin casa. Harlasley era parte de las intrigas de Menzoberranzan desde hacía tanto tiempo que nadie en la ciudad, con la posible excepción de la primera madre matrona Baenre, conocía los orígenes del mercenario. Vestía la capa luminosa, cuyos mágicos colores ondulaban en torno a su esbelto cuerpo, y el sombrero de ala ancha, con el penacho de plumas de un diatrima, el pájaro más grande de la antípoda oscura, cubría la cabeza afeitada. Una espada enganchada al cinto en una cadera y una daga de hoja larga en la otra eran las únicas armas visibles, pero aquellos que conocían al astuto mercenario sabían que llevaba muchas más, ocultas entre las ropas, al alcance de la mano si surgía la necesidad. Llevado por la curiosidad, Harlasley aceleró el paso. En cuanto advirtió que caminaba muy deprisa, se obligó a sí mismo a disminuir la longitud de las zancadas, recordando que no quería ser demasiado puntual en esta extraña cita que había preparado la loca de Vierna. La loca de Vierna. Harlasley pensó en el encuentro durante un buen rato, incluso se paró y, apoyado en la pared del túnel, recapituló las muchas afirmaciones hechas por la gran sacerdotisa en el transcurso de las últimas semanas. Lo que había parecido en un primer momento el delirio de una noble arruinada, sin ninguna posibilidad de éxito, se convertía rápidamente en un plan practicable. Harlasley le había seguido la corriente más que nada por curiosidad y las ganas de divertirse, aunque en ningún momento había creído en serio que podían matar, o siquiera encontrar, a Drist. Las botas del mercenario anunciaron su llegada cuando recorrió la última curva del túnel y entró en un recinto amplio de techo bajo. Vierna se encontraba allí, con Dinin, y a Harlasley le resultó curioso, otra nota en la calculadora mente del mercenario, que Vierna pareciera estar más a gusto que su hermano. Dinin había pasado muchos años en estos túneles al mando de las patrullas, mientras que Vierna, debido al rango de gran sacerdotisa, casi nunca había salido de la ciudad. Si de verdad creía estar protegida con la bendición de Yot, entonces la sacerdotisa no tenía nada que temer. ¿Le has dado nuestro regalo al humano?, preguntó Vierna sin demora, ansiosa. Harlasley se dijo que todo en la vida de la mujer se había convertido en urgente. La súbita pregunta, que no estuvo precedida por ningún saludo ni reproche alguno por la tardanza, sorprendió al mercenario, miró a Dinin, que le respondió con un encogimiento de hombros. Mientras los ojos de Vierna parecían arder, Dinin mostraba una expresión resignada. El humano tiene el pendiente, contestó Harlasley. Vierna le mostró un disco plano, cubierto de dibujos iguales al del precioso pendiente. Está frío, explicó mientras pasaba la mano sobre la superficie metálica del disco, lo que significa que nuestro espía ya se encuentra muy lejos de Menzoberranzan. Muy lejos con un regalo muy valioso, comentó Harlasley, con un ligero tono de sarcasmo. Era necesario, y ayudará a nuestra causa, replicó Vierna, tajante. Si el humano resulta ser un informante tan valioso como crees, añadió Harlasley sin inmutarse. ¿Dudas de él? Para angustia de Dinin, las palabras de Vierna resonaron en los túneles, como una clara amenaza al mercenario. Fue Yot quien lo guió hasta mí, continuó Vierna con un gesto feroz. Yot, que me mostró el camino para recuperar el honor de la familia. ¿Dudas? No dudo nada en lo que concierne a nuestra deidad, se apresuró a interrumpirla Harlasley. El pendiente, tu faro, ha sido entregado de acuerdo con tus instrucciones, y el humano está en camino. El mercenario hizo una reverencia respetuosa y rozó el suelo con el ala del sombrero. Vierna se calmó y pareció apaciguada por la actitud del mercenario. Los ojos rojos relampaguearon ansiosos, y una sonrisa malvada apareció en su rostro. ¿Y los goblins?, preguntó, la voz ronca por la ansiedad. No tardarán en entrar en contacto con los codiciosos enanos, contestó Harlasley, para su gran desconsuelo. Mis exploradores ocupan sus posiciones alrededor de la fuerza goblin. Si tu hermano aparece en la inevitable batalla, lo sabremos. El mercenario ocultó la sonrisa al ver el placer de Vierna. La sacerdotisa solo pensaba en conseguir la confirmación del paradero del hermano gracias al sacrificio de la infortunada tribu goblin, pero Harlasley buscaba mucho más. Los goblins y los enanos se tenían un odio mutuo tan intenso como el que había entre los Draus y sus primos,
los elfos de la superficie, y cualquier encuentro entre los grupos no podía acabar en otra cosa que no fuese una batalla. Qué mejor oportunidad para saber exactamente cuál era el esquema defensivo de los enanos, y sus debilidades. Mientras los deseos de Vierna tenían una meta concreta, no deseaba otra cosa que la muerte del hermano traidor. A Harlasle le interesaba el plan general, la manera de conseguir que la costosa operación cercana a la superficie, quizás incluso en el exterior, resultara rentable. Vierna se frotó las manos y se volvió bruscamente para enfrentarse a su hermano. Harlasle casi soltó una carcajada al ver el pobre intento de Dinin por imitar la expresión de alegría de la sacerdotisa. De todos modos, Vierna estaba demasiado obsesionada y no advirtió la apática reacción de Dinin. La chusma Goblin comprende las opciones. Le preguntó Vierna al mercenario, aunque contestó a su propia pregunta antes de que Harlasle pudiera abrir la boca. Desde luego, no tienen ninguna opción. ¿Qué pasará si los goblins matan a Drizzt?, inquirió Harlasle con tono inocente, harto de tanta euforia por parte de la sacerdotisa. El rostro de Vierna se retorció en una expresión extraña, y la mujer tartamudeó varias veces en los primeros intentos por responder. No. Exclamó por fin. Sabemos que más de 1 millar de enanos habitan el complejo, quizá 2 o 3 veces esa cifra. La tribu Goblin será aplastada. Pero los enanos y sus aliados sufrirán algunas bajas, razonó Harlasle. Drizzt no figurará entre ellas, aseguró Dinin inesperadamente en forma terminante. Ningún Goblin matará a Drizzt. Ni una sola arma Goblin podrá acercarse a su cuerpo. Sus compañeros no replicaron. La sonrisa de Vierna demostró que no entendía el auténtico terror detrás de las afirmaciones de Dinin, el único del grupo que había luchado contra Drizzt. Los túneles de regreso a la ciudad están despejados. Le preguntó Vierna a Harlasle, y, al ver que asentía, se marchó deprisa, sin perder más tiempo en charlas ociosas. ¿Deseas que esto se acabe?, le comentó el mercenario a Dinin en cuanto se quedaron a solas. No conoces a mi hermano, contestó Dinin sin alzar la voz, y su mano se cerró instintivamente sobre la empuñadura de su magnífica espada, como si la sola mención de Drizzt lo pusiera a la defensiva. Al menos, no en combate. Miedo, Calabil. La pregunta afectaba directamente el sentido del honor de Dinin, sonaba casi como una pulla. Sin embargo, el guerrero no la negó. También tendrías que temer a tu hermana, añadió Harlasle, y lo dijo con sinceridad. Dinin mostró una expresión de disgusto. La reina araña, o una de las siervas de Yot, ha hablado con ella, prosiguió el mercenario, tanto para él como para su compañero. A primera vista, la obsesión de Vierna parecía algo peligroso y desesperado, pero Harlasle había vivido en el caos de Menzoberranzan el tiempo suficiente para comprender que muchas otras figuras poderosas, incluida la matrona Baenre, habían tenido fantasías igual de descabelladas. Casi todas las figuras importantes de Menzoberranzan, entre ellos, miembros del Consejo Regente, habían llegado al poder a través de actos en apariencia desesperados, habían conseguido introducirse entre las espinosas redes del caos para encontrar la gloria. Podría ser Vierna la próxima en cruzar aquel peligroso terreno.